Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Las negociaciones del Brexit han vuelto a ponerse en marcha tras el lapso navideño. Ya sé que me diréis, ¿cómo el lapso navideño? Que si estamos a 6 de febrero, han tenido un lapso un poco largo, es cierto, pero no olvidemos que son políticos y que además pues tienen sus propias agendas nacionales. Pero claro, que en Bruselas no tengan prisa tiene lógica, pero que Theresa May, que es casi su principal problema, por no decir el único, todos se van a derivar de aquí, todos los que vaya a tener y todos los que está teniendo se derivan de aquí. Que se lo esté tomando con esta calma es cuando menos sorprendente. Pues bien, se acaban de reiniciar estas negociaciones con la idea ya de poner hacer un calendario y poner un periodo de transición, etcétera. Es decir, todo lo que no hicieron el año pasado lo van a tener que hacer este año, y la verdad es que no pintan muy bien. En Londres empiezan a acariciar la idea de irse dando un portazo, es decir, en lo que ha venido en llamarse hard Brexit, el Brexit duro, irse con todas las consecuencias e irse de mala manera. Eso es al menos lo que se extrae de la información publicada en la prensa británica a lo largo del último mes. Son tantas y tan variadas las tragedias y los dramas que se avecinan, es decir, que no se avecinan, que tiene ya encima de la mesa Theresa May y el propio gobierno británico, que al final habrá damnificados. Creo que eso es algo que todos descuentan y todos asumen que va a ser así. Es decir, que es materialmente imposible contentar a todos, mantenerlos aunque sea un poquito contentos, eso es totalmente imposible. Eso May y sus negociadores, especialmente su negociador en jefe, su ministro para este tema, que se llama David Davis, ya lo saben, es algo que descuentan. Y donde hasta ahora no han querido mirar es hacia el este, hacia Irlanda, hacia la isla de Irlanda, que está al este de Inglaterra, porque allí se encuentra el mayor escollo y no saben muy bien cómo hincarle el diente. Yo creo que pocos primeros ministros en la larga historia del Reino Unido, el Reino Unido como tal, pues serán 3 siglos de historia, desde 1709 concretamente. Pero bueno, Inglaterra tiene una historia muchísimo más larga, pero no así la cartera de primer ministro. Los reyes medievales no gastaban primeros ministros ni nada que se le pareciese. Bueno, porque son ya unos cuantos siglos. Pues pocos se han encontrado delante de tal cúmulo de problemas tan difíciles de resolver como los que tiene ahora encima de la mesa Theresa May, que no olvidemos es primera ministra electa desde el año pasado, pero ella llegó al 10 de Downing Street por accidente. Es decir, fue una cosa, acordaos, el verano de 2016, justo después del referéndum, no sé, David Cameron dio la espantada y había que poner a otra persona, y los aristócratas, los varones del Partido Conservador decidieron que era una persona de allí, una Parachik, una de toda la vida, que no iba a dar demasiados problemas, una expendable, que se dice en inglés, que se quemaría y que podrían cambiarla cuando ellos considerasen. Al final resultó que no era así, que se está aferrando al poder con una energía y una decisión inimaginables hace solo 18 meses, hace solo año y medio. Pero bueno, el hecho es que, a pesar de todo lo que se aferra a las asas de la silla, de la poltrona, a pesar de todo eso no tiene más que problemas. Realmente esto tiene que estar pareciéndose a un potro de tortura, a lo más parecido a un potro de tortura. Por un lado tiene la amenaza de un Brexit que por ahora se promete eterno. Este paso vamos a meternos en el año 2027 o más adelante, 2030, y seguirán todavía negociándolo, y que además podría terminar siendo muy amargo para el Reino Unido, más amargo de lo que ellos se piensan. Podrían incluso terminar, y esa posibilidad existe, terminar aceptando todas las regulaciones de la Unión Europea, pero sin poder intervenir en ellas, y eso sí que es duro. Es decir, las regulaciones de la Unión Europea son el horror, pero al menos tengo capacidad de, no sé si frenarlas, pero al menos inventarme yo alguna o hacer que esa regulación me beneficie. Esto es una cosa que los artistas de las regulaciones en Bruselas hacen que ciertas regulaciones favorezcan a un país, perjudiquen a otro, etc. Entonces, aquí estarían expuestos, un país tan grande además como es el Reino Unido, estaría expuesto a aceptar, a incorporar en su legislación regulaciones
pero sin intervenir en ellas simplemente porque se han ido. Es el caso, por ejemplo, de Noruega. Lo que pasa es que Noruega es un país muy pequeñito que tampoco aunque quisiera, aunque estuviese dentro, su peso específico sobre la Unión Europea sería muy pequeño. Eso por un lado. Por otro, su liderazgo ya dentro de casa, entre los Tories, en el Partido Conservador, es muy débil y muy incierto. Es decir, que en cualquier momento su propio partido se puede revolver contra ella, puede organizarle una conjura a sus espaldas, naturalmente, y colocar a un nuevo jefe. Dices, bueno, eso es imposible. Pues no es imposible, porque se lo hicieron se hace continuamente en los partidos políticos y en Inglaterra más, y en el Partido Conservador más todavía. Se lo hicieron nada más y nada menos que a Margaret Thatcher hace ya 30 años, justo al final de su último mandato. Pero Thatcher al menos era un primer ministro muy popular, en la calle por lo menos, no tanto en el extranjero, pero sí en la calle. Los británicos, muchos británicos la adoraban, era una tía muy famosa. No había rincón de la tierra donde el nombre de Margaret Thatcher no se conociese, y todavía hoy, 30 años después, pues todos la conocemos. Hasta incluso hicieron una película hace no mucho tiempo, hace 3 o 4 años, con Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher. Por cierto, lo hizo estupendamente, es una película que os recomiendo ver. Pero es que el caso de Theresa May no es... hice incluso un programa el mes pasado. May no es Thatcher, no lo es de ninguna manera. No lo es ni intelectualmente, ni políticamente, ni lo es tampoco por el apoyo popular que tiene y el predicamento popular. Esto es que dentro de 1 año o 2 años, si consiguen, incluso menos, si consiguen deshacerse de ella, nadie se va a acordar de Theresa May. Ni siquiera los que la votaron hace muy poquito, hace menos de 1 año. Las elecciones fueron en junio del año pasado. Bien, su principal problema con todo sigue siendo el del Brexit. El segundo es un problema que está ahí en el aire, que puede suceder o no puede suceder. Todo será en función de lo arrojados que sean sus compañeros de partido. Como su principal problema es el frente del Brexit. Hace un par de meses hice programas sobre este asunto. May se las prometía muy felices cuando se trajo de Bruselas. No, se trajo, lo digo como si estuviese en Londres. Yo no estoy en Londres. Se llevó desde Bruselas, yo estoy en Madrid, a fin de cuentas. Bueno, pues se llevó desde Bruselas a Londres un acuerdo que parecía contentar a todos. Era un acuerdo perfecto. Estaban de acuerdo los Remainers, que son los que quieren permanecer, o los que querían permanecer, y los Brexiteers, que son los que quieren irse, los que terminaron ganando el referéndum. Incluso convencía a la prensa eurófila y a la prensa eurófoba, que de ambas cosas hay en el Reino Unido. El hecho es que ese plan, y ya lo comenté en su momento aquí en la Contracrónica, hace mes y pico, 2 meses, no dejaba de ser simple humo. Es decir, se trataba de una sencillísima, por lo demás, declaración de intenciones, más atada al coste final, la factura final y los derechos de los comunitarios, a la que le faltaba mucho, ¿no? Le faltaba prácticamente todo por concretar. La factura final, es decir, lo que tiene que pagar el Reino Unido antes de irse, su peaje de salida. ¿Por qué se le cobra un peaje de salida? Bueno, pues porque había comprometido el Reino Unido, como todos los países, una serie de aportes a la Unión y tiene que honrarlos. Simplemente, si mañana se fuese España, Italia tendría que hacer lo mismo. El Estado británico había comprometido una serie de pagos que nunca están del todo claro, y eso es de lo que se trataba de negociar. Bueno, pues rondaría creo que unos 60.000 millones de euros, es una cantidad respetable, pero algo asequible para el Tesoro británico, y que, por supuesto, con los beneficios que esperan, los beneficios que ellos creen que se van a derivar del Brexit, pues se compensará en poco tiempo. Es decir, lo podemos pagar, en una palabra. Es un peaje no excesivamente gravoso para nuestra economía, y por supuesto que nos lo parecerá menos todavía dentro de 5 o 6 años, cuando la economía del Reino Unido se dispare como un cohete hacia la estratosfera. Pero claro, el Brexit no puede ser total. Es decir, no te puedes ir hasta que no hayas resuelto la cuestión más peliaguda y de la que apenas se habla, y es la cuestión de Irlanda. Cada vez que trato este asunto en el programa, toco este tema porque me parece de una gravedad tremenda, y más que de una gravedad, de una complejidad tremenda. Y la cuestión de Irlanda está bastante lejos de cerrarse. De hecho, apenas han entornado un poquito la puerta, pero no han entrado más al fondo porque lo que se encuentran son verdaderos monstruos. Es decir, monstruos no porque los irlandeses les pongan mala cara, que al contrario el gobierno de Irlanda, de la República de Irlanda, quiero decir, está siendo en este aspecto muy caballeroso, no se ha metido donde no le llaman, sino lo que uno se puede encontrar son monstruos políticos. Es como vamos a tocar tanto las narices a la gente allí, a los del norte, a los del sur,
dentro de los del norte a los dos bandos, que al final nadie va a salir contento, lo resolvamos como lo resolvamos. El objetivo en principio de Londres es evitar que reaparezcan las garitas fronterizas. Como bien sabéis, si miráis un mapa, son dos países, prácticamente toda la isla pertenece a la República de Irlanda, es la República de Irlanda, y una parte en el noroeste, que debe corresponderse aproximadamente yo creo, con un 10% de la isla, por ahí, es parte del Reino Unido, que se llama Reino Unido, de Inglaterra, Escocia, bueno, Gales e Irlanda del Norte, pues se llama Reino Unido. Y hasta hace 20 años había, algo más de 20 años, 25 años, hasta 1993 concretamente, había garitas fronterizas. Uno iba de Dublín a Belfast y tenía que pasar por un puesto fronterizo como tenía que pasar al cruzar cualquier frontera europea. Era un puesto fronterizo muy permeable, es decir, no era el que hay entre México y los Estados Unidos, se podía pasar sin problemas, enseñando el pasaporte, pero había aduanas, había policías en ambos lados, bien. Era un puesto fronterizo como el que había entre España y Portugal, una cosa así. Aquel año dejaron de existir y desde entonces, bien, no se pasa de una Irlanda a la otra sin demasiados problemas, ¿no? Sin ningún problema. Es más, si vas un poco despistado en el coche no te das ni cuenta cuando has pasado por el paisaje es el mismo, el idioma es el mismo. Bueno, sí hay una diferencia. Los que viváis en Irlanda lo sabéis y es que en Irlanda del Sur las señales de tráfico, de velocidad, para que no te pases y no corras, están en kilómetros por hora, mientras que en Irlanda del Norte las ponen con millas, a no ser que lo hayan cambiado últimamente, las ponían con millas, y eso hace más a ellos, más a nosotros que a ellos, porque ellos creo que se manejan bien con los kilómetros por hora, pero nosotros con las millas por hora, las yardas y todo el sistema imperial, la verdad es que nos volvemos un poco locos, no lo hemos tenido nunca, y nos parecen un poco extraños. No tanto las de velocidad como otras, como pueden ser las libras y demás. Pero bueno, volviendo sobre este tema, el hecho es que nadie quiere que esa garita vuelva, que vuelva a ver esos puestos fronterizos que desaparecieron hace tantos años que muchos irlandeses, tanto del norte como del sur, ni siquiera se acuerdan de ellos. Pero claro, si esa frontera sigue abierta, como está hasta ahora, significaría que la frontera exterior de la Unión Europea hay que ponerla dentro del Reino Unido. La aduana exterior pasaría a estar entre Irlanda del Norte y la Gran Bretaña y la isla principal. A no ser, claro, que Theresa May acepte incorporar a todo el país, es decir, a todo el Reino Unido, el marco regulatorio de la Unión Europea. En este caso, pues podrían hacer una excepción. Bueno, te quedas dentro de esto, podemos seguir entrando, los irlandeses pueden seguir circulando dentro de su isla sin problemas de frontera. Pero claro, en el momento en que vayan a pasar a la isla principal, ahí tiene que haber una frontera, más que para personas, que en este caso está separado por mar, sí para bienes, qué productos podrán entrar, qué política arancelaria se va a seguir. Es decir, en este caso, en el caso de que lleguen a un buen acuerdo, significaría que, como le ha sucedido a Noruega, que tendrá que implementar todo ese marco regulatorio comunitario que fue en última instancia, el que provocó el Brexit. Resumiendo, que los 500 kilómetros aproximadamente de frontera que hay entre las dos Irlandas suponen un nudo prácticamente imposible de deshacer. Si se produjese un Brexit duro, tal y como la prensa británica a lo largo del último mes viene insinuando, no hay ninguna declaración al respecto, por descontado. Es decir, si el Reino Unido abandonase la Unión con todas sus consecuencias, se acabó la libre circulación, pasamos a gestionar nuestras importaciones y nuestras exportaciones conforme a los acuerdos dentro de la OMC, es decir, que pasa a ser el Reino Unido algo parecido a lo que es Marruecos, iba a decir Marruecos que tiene un acuerdo con la Unión Europea, igual que Turquía, sería incluso a lo que es Rusia, por ejemplo. En Rusia piden un visado, los de la Unión Europea, pero bueno, es decir, una salida en toda regla, una salida completa. En ese caso, la frontera debería dejar de estar abierta, tanto para los bienes como para las personas. Es decir, que haría falta levantar, estoy a mirarlo, bueno, no sabía cuántas carreteras, ¿no? Y caminos eran muchos más, carreteras asfaltadas cruzan esa frontera, esos 500 kilómetros de frontera, y el dato que he encontrado es que hay 200 carreteras que cruzan esa frontera. Pues significa que habría 200 puestos fronterizos nuevos, con su dotación policial,
sus casetas, iba a decir con aire acondicionado no, porque allí no hace falta, es Irlanda del Norte, tampoco la Irlanda del Sur, por lo menos sí con su calefacción para el invierno, sus barreras, sus lugares de interrogatorio, en fin, todas esas cosas horrendas que hay en los puestos fronterizos. Pues harían falta 200 de esos. Uno por cada carretera que la atraviesa. Podríamos también, pues 100 los cerramos porque cerramos la carretera. Pero con todo eso, aunque nos lo parezca, no sería el principal problema. Cuando en 1998 se acabó el conflicto de Irlanda del Norte, que el del IRA, el terrorismo, etcétera, el problema con el nacionalismo irlandés, bueno, y el nacionalismo británico del otro lado, se acabó porque se firmaron unos acuerdos que se llamaron acuerdos de Viernes Santo. Esto se firmó, creo que fue en abril del 98. Bien, este acuerdo fue posible porque había dejado de existir esa frontera. Es decir, tanto los irlandeses de un lado como los del otro pensaron, estamos realmente peleándonos por algo que ya no es necesario, especialmente la parte de los independentistas, que eran realmente reintegracionistas, los del Sinn Féin. El Sinn Féin es un partido irlandés que estaba en Irlanda del Norte y que sigue estando en la República de Irlanda. Este acuerdo fue refrendado democráticamente, se celebró un referéndum y aprobado tras un plebiscito en las dos Irlandas, la del norte y en la del sur, además aprobado de manera mayoritaria. Como veis, la democracia tiene a veces estas paradojas, porque tan democrático fue el referéndum de Viernes Santo como el del Brexit. No lo sé, es posible que haya gente que votó en 1998 a favor del referéndum, a favor de ese acuerdo, pero en el referéndum del Brexit votó a favor de salirse. Y ambas cosas, como veis, son incompatibles. O no lo sé, quizá no tanto. Porque el hecho es que si nos vamos a los datos del referéndum del año pasado, el del Brexit, bueno, del año pasado, no, de hace 2 años ya, o casi 2 años ya, es que lo que vemos es que los norirlandeses votaron mayoritariamente a favor de la permanencia en la Unión Europea. He estado mirándolo incluso en los condados. Fue en toda la región, fue a favor de manera clara, pero es que en algunos condados era espectacular. Espectacular el europeísmo. Lo cual, si son condados fronterizos, tiene toda la lógica del mundo. Si hay comarcas que ganan con un tratado que elimina las fronteras, las comarcas que más ganan siempre son las comarcas fronterizas. Theresa May, por lo tanto, se enfrenta a un problema parecido al que no tardará en enfrentar en algún momento, en los próximos 3 años, dentro del propio Reino Unido, dentro de la isla de Gran Bretaña, en Escocia. Porque en Escocia pasó algo similar. A fin de cuentas, el Brexit fue un empeño especialmente o esencialmente inglés. Si miramos lo de los condados norirlandeses, lo tenéis en la BBC. Tenéis más que buscar en los mapas, además, se ven muy bien. Los condados fronterizos, es que hay algunos que 7 de cada 10 votantes votaron en contra del Brexit. Por motivos que yo creo que son bastante fáciles de imaginar. No es necesario que os lo explique. Cualquier comarca fronteriza se beneficia mucho de su situación y además establece muchas relaciones de tipo comercial, humano, etcétera, cultural con el otro lado. Por lo tanto, que le vuelvan a poner la frontera les machaca, más aún cuando llevan 25 años sin ella. Esto sería el aperitivo, además, de 2 tragedias en cadena. Una, la que May tendrá que librar contra los laboristas en todo el Reino Unido y, por supuesto, dentro de la propia Irlanda del Norte, donde también hay laboristas. Y otra que aparecerá, otra tragedia, esta esperemos que no escale, con los partidos nacionalistas norirlandeses, en concreto con el Sinn Féin, del que os hablaba, que apoyaron en su momento los acuerdos de Viernes Santo en 1998. Y todo esto sin necesidad de que Michel Barnier, que el negociador de Bruselas, intervenga lo más mínimo. Es decir, que son problemas autoinfligidos. Problemas que ya estaban ahí. Y que obviamente pues, los negociadores europeos aprovecharán en su beneficio. Es decir, que el principal atolladero está dentro.
dentro del propio Reino Unido. Un atolladero que se aprovechará en Bruselas, pero que aprovecharán también los Remainers, los partidarios de permanecer. Los Remainers, que son muchísimos, no olvidemos que la victoria del Brexit fue muy ajustada, la mitad del Reino Unido quería quedarse dentro de la Unión Europea, y tienen hasta su propia prensa, y no son periódicos de barrio precisamente. Estamos hablando de el Economist, el Financial Times, la propia BBC es claramente eurófila, y su idea clara está a la vista, no hay más que echarles un vistazo. Primero, cargarse a May, cuanto antes mejor, y luego forzar un segundo referéndum. Su mensaje es básicamente, el que recibimos en España o en otras partes de la Unión Europea, es que el Brexit es igual a ruina, que no necesariamente tiene que serlo si lo saben hacer. Claro que nada nos garantiza que lo sepan hacer. Especialmente si el Reino Unido cae en manos de indeseables. Eso no lo sabemos, si ninguno de nosotros es adivino. El hecho es que todavía eso no se ha producido, es decir, no ha llegado a la ruina. Por lo tanto, no hace demasiado, o no ha hecho demasiada mella ese mensaje catastrofista tan propio de revistas como el Economist, que por lo demás es una revista seria que está muy bien y tiene grandes reportajes, pues no ha terminado de hacer mella en la opinión pública. Pero evidentemente se influye en los cenáculos londinenses, y bastante. La opinión pública, como británica como la de cualquier país, no teme tanto a unos vaticinios que aún no se han materializado, como a la fractura del país en su punto más sensible, que en el caso del Reino Unido es claramente Irlanda del Norte. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el momento presente. No lo sé, yo personalmente creo que para esa bala, Theresa May simplemente está demasiado expuesta, no está preparada. No sé si sabéis quién es Luis Espinosa. Luis Espinosa Godet. Podéis buscar en Google por él, buscarle en Twitter. Tiene una cuenta muy activa y muy interesante. Pero bueno, si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Es un profesor español, español además de español madrileño y además de madrileño del Atleti. Yo creo que más ya no se puede ser, especialmente por la última parte, la del Atleti de Madrid. Bueno, aparte de eso, es un profesor que vive en Quito, en la capital de Ecuador, desde hace muchísimos años. Da clase, de hecho, en la Universidad de San Francisco de Quito, que en principio, si da clase en la Universidad de San Francisco de Quito, lo más, que será justo, en la Universidad de San Francisco de Quito también daba clase Rafael Correa, así que por lo tanto no es decir demasiado. Pero Luis no es Correa, ni mucho menos. Es un tipo bastante mejor y además sabe de economía, cosa que Correa ha demostrado a lo largo de varios años que de economía no sabe mucho, por lo menos de la economía que importa. Bueno, sabe de la suya, de eso entiendo, sí que sabrá bastante. Pues bien, Luis, a quien conozco desde hace muchos años, cuando todavía él era un estudiante, estudiaba en la Universidad Rey Juan Carlos, pues me ha enviado un mensaje sobre el referéndum del domingo en Ecuador. Un mensaje bastante bueno, vamos a escucharlo. El resultado de esta noche ha sido un resultado claro en cuanto a la muerte del correísmo, pero ambiguo en cuanto a lo que ha podido recibir. El resultado ha sido en torno a un 35%, la pregunta más importante, que era la de la no reelección indefinida, la muerte política de Correa. Correa ha obtenido en esa pregunta un 35% de los votos. La pregunta sale, evidentemente, porque la mayoría es el 65% y la pregunta sale de tal manera que Correa ha muerto políticamente. Pero oye, con un 35% de los votos, una tercera parte, teniendo a toda la oposición y a todo el gobierno haciendo campaña por el sí. Luego ha sido, evidentemente, para Correa no ha sido una muerte ni un fracaso ni un escándalo. Lo que ocurre es que ahora Correa no se puede volver a presentar y, como ya he dicho, el correísmo, como todo populismo, no tiene cuadros intermedios o figuras intermedias medianamente carismáticas, de tal manera que no hay nadie que pueda capitalizar ese 35% de votos ahora mismo en Ecuador, que es el voto duro que sigue teniendo el correísmo. Todas las preguntas han salido que sí, pero y de tal manera que ahora Moreno tiene una cierta legitimidad para hacer reformas políticas, pero en realidad no tiene ni un plan político, porque en realidad ya sigue siendo esa vieja izquierda, ya digo, de universitaria, de cantar comandante Che Guevara, pero sin haber evolucionado mucho más desde allá.
es una persona de maneras amables frente a Correa, que era una persona desagradable y muy autoritaria, es una persona que se dedica a contar chistes, pues bueno, pero no es una persona que tenga un plan de país, ni que tenga una visión de apertura, ni una visión de incluirse en la Alianza del Pacífico, ese gran proyecto de América Latina, ni nada parecido. De tal manera que ahora tiene un mayor capital político, tampoco tanto como se esperaba, porque ya digo que Correa ha obtenido el 35% de los votos, pero se plantea como un presidente más legítimo. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido muy clarificador. No hay nada, como lo digo muchas veces, no hay nada como el conocimiento local, el estar en un sitio, especialmente en tu caso, que eres bastante listo y que te gusta observar y entender la realidad. Y además, como eres profesor, tienes tiempo, pero los profesores tienen tiempo para hacer estas cosas. Y otra cosa, por cierto, Luis, no es América Latina, es América Hispana. Tú que eres profesor y estás allí, dilo muchas veces. La América Latina es en la que hablan latín. Cuando encuentren un país en América que hable latín, entonces la llamaremos la América Latina. Entre tanto, la América que habla español se llama América Hispana. Quedaría la duda si la América que habla portugués. Pues yo creo que también, porque la provincia romana de Hispania, o los romanos llamaban a Hispania, a toda la península ibérica. Por lo tanto, América Hispana. Dilo muchas veces, díselo especialmente a los gringos, para que dejen de confundir latino con hispanohablante, es decir, romano con hispano, que son dos cosas diferentes. Encantados de que nuestra lengua venga del latín, orgullosísimos además, mejor, de hecho, que venga del latín y no que venga de alguna lengua vikinga, pero somos hispanos y los ecuatorianos por supuesto que lo son. Muy bien, pues lo dicho, Luis, gracias, y como veis el mensaje ha sido de categoría. Tengo más mensajitos, tengo uno de Mario que es de Colombia. Este más que mensajito es una noticia mierder, os lo digo para que os preparéis. Es una noticia mierder colombiana y es fantástica, mejor que nos la cuente. Quiero compartir para los oyentes de la Contra una noticia mierder de Colombia. Se trata de una banda de estafadores que se dedicaban a estafar narcotraficantes en el departamento del Caquetá. A ver, estas personas, según la noticia, atraían a sus víctimas con maíz que hacían pasar por pasta a base de coca y los retenían y los despojaban de pertenencias utilizando fusiles neumáticos, o sea, fusiles de mentiras, y usaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. O sea, se hacían pasar por una banda de delincuencia grande y bien organizada con armas letales, pero al final eran simplemente estafadores. Y lo peor de todo es que las autoridades colombianas los persiguieron y lo han detenido. Y los han procesado por el delito de estafa y porte ilegal de prendas de uso militar. Bueno, Mario, los narcos colombianos veo que están en las últimas, ¿eh? Si Pablo Escobar estuviese vivo se moriría de la vergüenza, normal. Los otros, los de Cali, están vivos, esos los Rodríguez Orejuela se llaman. Vamos, lo tengo muy fresco además porque hace no mucho vi la segunda temporada de Narcos. Está muy bien, por cierto, no al nivel de la primera, pero está muy bien y se deja ver. Estos están vivos, aunque no están en Colombia, obviamente, están en una prisión norteamericana. Y el resto de los presos, después de leer esta noticia, o verla, yo la he visto en el vínculo que me has pasado, que es de Caracol, pues se estarán pitorreando de ellos, que menos. Porque, a ver, primero llegan los mexicanos y les birlan la tostada delante de sus narices. Y ahora unos matados les colocan maicena en lugar de pasta base de coca. No sé si en Colombia tenéis el refrán, lo tenéis por allí, lo decís. Aquí decimos, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Quizá lo tengáis también, si no igual, muy parecido. Además, ¿de qué se les puede acusar a estos? No sé, de traficar con pasta de maíz. Eso no creo que sea delito. No sé, quizá contra la salud pública, pero porque no ha pasado el preceptivo registro de sanidad, pero nada más. He estado viéndome la noticia y al parecer les juzgarán por estafa y por ir armados hasta los dientes. Porque claro, no solo tenían que llevar algo parecido a la cocaína, tenían además que parecer narcotraficantes de verdad y por lo visto iban con fusiles de asalto, ropa militar y demás. Pues bueno, esto es lo que hay. Muchas gracias, Mario, por enviarnos esta noticia. Creo que al final, de una manera u otra, lo terminaremos encontrando este mismo episodio en el guión de alguna película, ya lo verás, porque es de estas cosas, de esto se alimentan los guionistas, en una palabra. Y sin irnos de Colombia, también allí está Soledad Jaramillo, que curiosamente se estaba escuchando, nos lo cuenta,
una contra de hace un montón de tiempo, de principios de mayo del año pasado, y resulta que escuchó algo que no le gustó nada. Hoy escuchaba un poco tus crónicas del año pasado y la verdad que me impresionó el descaro de la ignorancia de del comentario de esa persona que dejó ese mensaje en donde dice que Donald Trump no cumplió nada de lo que prometió en su campaña presidencial, acabando apenas de haberse posesionado Trump en la presidencia de Norteamérica. Ese es el comentario de un hombre del día 3 de mayo del 2017. Me gustaría muchísimo escuchar qué piensa él hoy día. Hoy es el día 1 de febrero del 2018 y la verdad que hasta ahora todo lo que ha prometido Trump lo ha cumplido y en estos momentos la cifra de desempleo y la cifra de crecimiento económico de Norteamérica es de verdad escandalosamente alta. Bueno, me encantaría de nuevo escuchar el comentario de ese oyente y seguidor de tu programa del día 3 de mayo del 2017. Pues no lo sé, Soledad, no sé quién lo dijo, vamos, que no he ido a buscarlo al archivo porque está lejísimo, vamos, que no es un programa de hace 2 semanas, que es un programa de hace 7 meses, pero que podría haber sido yo, porque no sé qué fecha has dicho, ¿no? El 3 de mayo todavía Donald Trump no había cumplido nada, tampoco había tenido tiempo, esa es la verdad. Más en aquel entonces, el primer semestre de 2017 fue especialmente movido para Donald Trump hasta que se sentó, creo haber hecho algún programa sobre este tema, insistiendo en que este hombre estaba totalmente difuso y que no se centraba. Luego, al final, el segundo semestre, en cambio, se centró bastante. Pero vamos, no lo ha cumplido todo, ha cumplido unas cuantas cosas, otras le faltan, como por ejemplo, y creo que ya estará en la mente de todos vosotros, el muro con México, y eso la verdad esperemos que no lo cumpla porque es simplemente un disparate. Pero bueno, ya sabéis, cualquier cosa que digáis a través de los mensajes puede ser que siempre alguien lo escuche 7 meses después, así que afinad mucho, porque esto de Internet es así. Si estas cosas las dices en la radio, luego nadie se acuerda. Aquí el archivo te persigue. Precisamente por eso procuro ser siempre preciso. Cuando digo algo, doy un dato o emito una opinión. De cualquier manera, han pasado 7 meses y lo que se ha demostrado es que Trump efectivamente está haciendo poco a poco, desplegando su programa. Pero quien lo dijese en aquel momento tenía razón, porque a 3 de mayo todavía no había hecho nada. Muy bien, pues nos vamos a ir yendo ya. Vamos a volver a Ecuador porque es de lo que nos quiere hablar Pizarro en el comentario de cierre del programa. Al correísmo le ha salido un traidor, dispuesto a laminarlo y a echarle sal. El correísmo ha sido socialismo del siglo XXI con mesianismo. El traidor ha decidido acabar con el mesianismo y continuar con un socialismo sin alardes bolivarianos. No le ha costado mucho encontrar el apoyo de los ecuatorianos al presentar la disyuntiva entre excesos y abusos frente a mesura y sensatez. El truco está en que, desprendiéndose de lo grotesco, figura desprenderse de lo malo del correísmo, cuando en realidad únicamente se desprende de lo grotesco. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ha salido una contra final que ha habido de todo: llamada, noticia mierder, tirón de orejas por decir cosas falsas de Donald Trump. Vamos, que no nos ha faltado absolutamente nada en la contra de hoy. Solo nos queda, ya sabéis, mañana volveremos, 7 de febrero. Yo por lo menos voy a volver aquí a la Contra Crónica. No os puedo anticipar el tema, pues ya sabéis que procuro que sea fresco, lo más fresco posible. Lo que siempre tengo son temas encima de la mesa. De cualquier manera, sea este tema o sea otro, yo mañana os espero aquí. Hasta mañana, amigos.